Continuamos en el aire. Estoy re agitada porque fui corriendo al baño. Un pique. Ay, sí, me pegué un repique. Yo creo que los compañeros de la comunidad ferroviaria no entienden porque yo a veces paso corriendo y no saludo a nadie, simplemente corro. Y que no se esté prendiendo fuego nada. Es que dura un par de segundos. ¿Qué hace Goyo? Le estaba sacando fotos a Mati. A Mati, que tiene un gorro violeta del otro buen lado. sombrero. Y escuchan ustedes la voz de Laure González, que ya está en el estudio. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien, vos? Sí, bien. Vine con muchas cosas hoy. Bueno, entonces le metemos muchas, pata. Muchas. Primero, anuncio rápidamente, este viernes Sí. sacamos nuestro primer episodio de la segunda parte de la primera temporada de La Fiesta del Monstruo. Solamente tiro el chivo. Vayan vamos a estar al- anunciando Está girando mucho en redes sociales. Tenemos Arroba el Radio videíto. Trinchera. Videíto de ¿Qué lanzamiento. actuaciones, Fue mi primer cameo cinematográfico. Espectacular. Muy bien. Bueno, justo no estuve el día que filmaste, que grabaste, pero bueno, fueron 2 jornadas de Salió de una. trabajo. Soy tan buena Espectacular. actriz que salió a la primera. Espectacular. No, todo se fue dando de una manera buenísima. Bueno, algún día contaremos el backstage. Por ahí, bueno, en estos días, en alguna columna que venga podemos hablar de eso. Obvio. Bueno, el viernes sacamos el primer episodio, los que van por el chori y la coca. Así que ese Ok. es el primer episodio de esta segunda parte. Pero no vengo a hablar de eso. Vengo a hablar de política. A ver. Pueden ser muchas cosas hablar de política. Vamos a ir primero ya al primer videito que traje, que es el A video ver. disparador, que habla de, bueno, la visita de Milei a la Expo Rural. No hablamos este fin de nada semana de la con Expo Victoria Rural. Villarroel. Bueno, no vamos a hablar demasiado sobre lo que Está pasó bien, ahí. no pasó nada interesante Fue un igual. encuentro entre Milei y Villarroel, Sí. que ya hablamos la vez pasada de esa tensión que existe. Vayan a buscar esa pero, columna. sí, vayan a buscarla. Pero acá, aquí podemos ver. Claro. Estos no son las imágenes del maligno Torres ganando en París. No, hay otros malignos. Estos son más malignos. Estos sí. son los verdaderos malignos. Sí. Bueno, lo que traigo es un recorte. A ver si lo tenemos. Este es el presidente de la audio. sociedad rural, ¿no? El presidente Nicolás Pino, el presidente de la sociedad rural, que le hace el planteo a Milei de la demanda por terminar con las retenciones o con los derechos de exportación, como se le suele decir. Claro. Ahí lo tenemos a Mati buscando el segundo del video. ¿Lo encontraste? Bien, lo escuchamos. Los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará la retención. La carita de Milei en ese momento. Ahí le da la mano. Le da la manito. A Ahí ver está qué más Jorge le Macri dice. ¿Cómo también. chiflan? Bueno. Chiflan los garquines. O sea, el nivel de éxtasis que les da cuando Aplauden, le... impresionante la recepción a Milei. Después él va a decir que uno de sus objetivos es eliminar el impuesto país. Y después de las semejante retenciones. apretada... Y no podía no decir otra cosa. Recordemos Y- que el campo sigue en parte sin liquidar todo. Exacto, bueno, están ahí estoqueando. ¿Y por qué traje esto? No traje para hablar de Milei, ni del campo ahora, ni de la sociedad rural, sino para Hablar de la ver 125. un poco... No, tampoco vamos a hablar de la 125, Ay. pero me interesaba mostrar cómo han sido recibidos algunos presidentes de Argentina en la Expo Rural. ¿Sí? A la inauguración o al cierre, a veces se ha modificado, han asistido los presidentes y quería traer primero unas imágenes para poder entender después contexto de los siguientes videos que vamos a mostrar. Sí. Expo Rural 1980. 1980. 1980 en Dictadura. Argentina. El presidente asiste a la Expo Rural ¿Quién y era el presidente? es recibido de esta manera. Vamos a mostrarlo. Ahí está, no tiene sonido el video, que por lo pronto no pude encontrar un archivo con sonido. Ahí Yo- lo tenemos recibido en Sí. un auto descapotable. Seguía siendo al Jorge presidente. Rafael Exacto. Videla. Bien, Sí, ahí está, en el 81 asume Viola. cierto. Bueno, ahí recibido... Sí, con honores. Con honores. Jorge Rafael Videla. Y rápidamente vamos a pasar al siguiente video para ver qué es lo que ocurre años después, ya en democracia, en 1988, con la presencia de Raúl Alfonsín A ver. en su anteúltimo año de gobierno. Sí. Proceso, bueno, ¿no? Ya estaban en hiperinflación, ¿no? Estaba empezando, estaba en periodo inflacionario, pero no es la hiper, todavía no llegamos a la hiper del 89, pero bueno, venía complicado el panorama y traje 2 recortes de ese video porque me parecía interesante mostrar Sí. qué es lo que le plantea a la sociedad rural y qué es lo que dice Alfonsín en ese momento, que es muy conocido lo que Es pasa emblemático, ahí. sí. Es emblemático, pero también quería mostrar unos matices también sobre ese video. Primero ver. escuchemos al presidente de la sociedad rural, que es creo que Guillermo Alchourón. Ahí.
No los defraudemos, porque el progreso no va a lograrse con alquimias divorciadas y alejadas de realidad, ni con industrias artificiales, ni con prohibiciones de exportación, ni con protecciones tarifarias. Siempre lo mismo. El progreso se logrará con libertad, Los servicios. igualdad de oportunidades, entusiasmo y mediante la racionalización del Estado. La sociedad rural argentina, como siempre lo hizo, aún en medio de mayores inconvenientes, apuesta una vez más a favor del país porque forma parte del patrimonio común de la nación. No bajará la guardia. Seguirá con su brega para obtener la definitiva erradicación de los errores y los privilegios que malgastan el esfuerzo y afectan el bienestar general. Bueno, eso decía y plantea en su momento también quitar los derechos de exportación, ¿no? Claro, el reclamo lo mismo, sí. histórico. Bueno, después de eso va a hablar quien era el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Alfonsín y va a empezar la famosa silbatina. Claro. ¿Sí? En ese contexto, luego deja la palabra el secretario de Agricultura y habla Alfonsín. Y quiero que empecemos, todavía no empieza a hablar, pero ya lo anuncian, se sube ahí al estrado y pasa esto. ¿Qué están Me haciendo? encanta la Alfonsín, pose. Alfonsín. Hay una tensión, sí. Porque había gente de la UCR probablemente, ¿no? Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Y Silvatina también. señores miembros de Un poquito su más mesa fuerte. directiva, señor Uy, presidente se de la replicaba. Cámara de Diputados de la Nación, Me están dejando hablar, ¿no? El quilombo. señor presidente de la Corte Se escucha Alfonsín Suprema y de chiflidos. Justicia, Bueno, hay dos bandas. Aplausos y señores chiflidos. embajadores, Menos mal que llegó un par de señores radicales, ¿no? representantes de gobiernos Lluvia, amigos, día horrible. ¿no? Horrible. Qué horrendo. señoras y señores. Y ahora viene con una frase bastante conocida, bueno, que lo vamos a escuchar. Así. Yo quiero comenzar Dale, amigo. por poner de relieve Lo rebuchean mal. De visitante, ¿no? De visitante. esto que pero- está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Qué cosa, dale. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura. Recordemos el video. Aunque Videla, parece así, que algunos descapotable. comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Voy a dejar un cachitín más que dice otra cosa sobre la dictadura. A ver si. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Bien, ahí podemos volver. Bueno, ¿no? Cómo se planta frente a un sector, ¿no? Que lo está abucheando. Pero hay como síntomas contradictorios. Porque tranquilamente hay productores agropecuarios que podían acompañar a Alfonsín. No necesariamente fue un comité de la UCR a bancar a Alfonsín, Claro, sino claro, que claro. también hay propios sectores del campo que, Sí. que adscriben al radicalismo, por ejemplo, frente al peronismo, ¿no? Recordemos- Pensando en esa Total. antítesis. Recordemos la antítesis falsa entre campo y pueblo, digamos, ¿no? O esta lógica de que el campo es la sociedad rural y todos los que no queremos a la sociedad Exacto. rural odiamos la producción del campo. Eso es no una quita mentira. que, digamos, más allá de que es protagonista la sociedad rural, de la Expo Rural, no Sí. significa que quienes asistan ahí sean todos No. ricachones, adinerados, terratenientes, sino productores que van a comprar, No, no. a ver, bueno, vaca, caballo, Sí, sí. digamos, ¿no? Se Es como- cuentan con la, perdón, Los pero se cuentan con las manos de nosotros tres la cantidad de oligarcas como tales que Las 100 tienen. familias, ¿no? Por eso, digo. Yo son- tengo 10, vos 10, 30. Bueno. Necesitamos 7 personas más. Exacto. 100 Bueno, familias son. en ese contexto, va Alfonsín, ¿no? Ya estábamos en el cierre casi del plan austral, ¿no? Claro. Que había tenido, más allá de un ajuste generalizado, congelamiento de precios y salarios, había tenido un aumento de las retenciones, de los impuestos a la exportación. Bien. Entonces,
había un malestar en la sociedad rural, venían empoderados del periodo anterior, ¿no? Los grandes sectores de poder concentrado venían empoderados de la dictadura militar y al gobierno de Alfonsín se le van a plantar. En ese contexto, bueno, después se va a implementar el Plan Primavera, que tampoco va a tener apoyo de la sociedad rural argentina. Por ahí un poco más de, por ejemplo, después de esta de esta Expo Rural, la UIA y la Cámara de Comercio van a salir a respaldar a Alfonsín, ¿sí? Tibiamente, ¿no? Pero van a salir a desmarcarse de esto que había ocurrido, bueno, ¿no? Que es un presidente y aparte, abucheado. cuando le empieza a hablar de la dictadura, se callan los abucheos un poco, ¿no? Es como que todos dicen, bueno. Sí, igualmente, si uno ve toda la conferencia de prensa que está vuelven. todo el discurso, está permanentemente la silbatina. Claro. A veces se acrecenta, otras veces disminuye, Claro, pero claro, está claro. permanentemente. Y me interesaba contrastarlo con lo que va a ocurrir... Con la carita de Milei antes de ayer. No, esa no, hay otra mejor, que es en 1990 va ¿El presidente de la nación? el reciente presidente de la nación, bueno, había asumido en el 89, en el 90, recordemos, esto ya lo hemos hablado, ya se habían impulsado las leyes de reforma del Estado y de Sí. emergencia económica, se había empezado el proceso privatizador y demás, bueno... Menem va, y este es el primer fragmento que quiero mostrar, que por ahí remite a otro periodo anterior y contrasta un poco con lo que ocurría con el recibimiento que le hacían a Alfonsín. Vemos 2 segundos eso. Preciso instante, ingresa el auto que traslada Están al saltando los presidente. granaderos. Ah, no, Están están a en caballo. Ay, Ay, perdón. claro, ingresa exactamente igual que otro presidente no que veo trajiste. bien. En un descapotable, Parado. al lado de él está saludando. Felipe Solá, que era secretario de Agricultura. Bien. Hasta la entrada. Y ahí va, victoriado. ¿Hubo identikit de Solá? Donde es esperado. No hubo. Pero- Pero Es sería una historia, interesantísimo. sí. porque ¿Cuál? es El que en su rol de agricultura trajo los mayones. Bueno, eso, bueno, podemos debatirlo otro día. Ok. Parado Bueno, Felipe también, le ¿eh? mostramos ahí el... Sí. Los dos. Tiran la B, Saludos. bueno, va Menem ahí tirando la B. Perfecto. Ese era el recibimiento que le hacían a Menem. ¿Cómo hacía Y, la B, Menem? Hacía. La tiraba de- En ese... la- Un Tiraba año unas magias. después, bueno, en la conferencia lo que van a hacer es... van a bancar el proceso neoliberal que estaba encarando Sí. Menem, van a festejar el proceso privatizador y demás, y lo que va a pasar posteriormente es que el Estado va a vender el predio de Palermo efectivamente a la sociedad rural. El predio donde se hace el Expo Rural, en el 91 se vendería a precio vil a la sociedad rural argentina. Hasta entonces era un predio del Del gobierno. Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De la ciudad, o sea, nacional. Sí, creo Porque que era nacional. capital federal. Sí, que, Claro. de la capital federal. Claro. No existía la Ciudad Autónoma. Exacto, no existía en ese momento. Por ende, creo que era del Estado Nacional. Sí, sí, Habría sí. que ver esa Era la cuestión más territorio legal. nacional, claro. Lo que se dice es que se vendió un precio, se tasó un precio que no existía. No, Eso obvio. derivó en una causa judicial por la cual en 2019 Menem y Cavallo tuvieron una condena de 3 años de prisión. Bueno, que No efectiva, en ese claro. momento Menem era senador, así que tenía fueros. Bueno. Y aparte ya Eh, tenía... ya era Tenían mayor de 80 y pico de 70, años Aparte Menem de y todo lo 70 y que pico hizo, Cavallo. vender una tierra barata, creo que es lo más trágico. Sí. Exacto. Bueno, pero se puede pensar en esta cuestión, bueno, este intercambio en la sociedad rural y Menem. Y vemos lo que le dice A ver. el presidente de la sociedad rural, el mismo que había recibido a Alfonsín, a Menem. Celebramos haber sido testigos de las primeras grandes privatizaciones argentinas. Ellos no tienen Nuestro alternancia. país se hubiera convertido en inviable si continuaba o continúa manteniendo empresas públicas retrógradas e inservibles, por incapaces de prestar servicios razonables que arrastraban la quiebra del Estado con sus pérdidas permanentes. Toda empresa pública cuyos servicios puedan ser prestados por el sector privado debe volver a él. Una reivindicación total del proceso privatizador. Y después el cierre, a ver si... Creo que De esta está. manera se allegarán recursos al Estado, Esto me se interesa. eliminarán pérdidas e inclusive cuando ello sea apropiado será posible reducir la deuda externa y recuperar el crédito internacional, factor indispensable para el desarrollo. Estamos en la buena ruta y con buen impulso, pero todo ello deberá acelerarse aún más si queremos iniciar rápidamente el camino del crecimiento y de la generación de recursos que permitan al pueblo argentino bienestar y trabajo y a la juventud porvenir y progreso. La sociedad rural argentina ha seguido de cerca este proceso me quise y le la ha sociedad prestado rural. su aquiescencia. Bueno, ahora por ahí lo Sin dice más perder de tarde. vista la A situación ver. fiscal, Ahí está. nos preocupa la subsistencia de los derechos de exportación, aunque apreciemos vivamente el esfuerzo de las autoridades para reducirlos cuando las cuentas públicas cierran aún con mucha dificultad. Bien, ahí volvamos.
Lo Y por que, eso que creemos- lo que va a decir es que hay que quitarle los impuestos al campo, pero hay que mantener los impuestos al consumo, al IVA, ¿no? A financiar de otra manera al Estado, ¿no? Va a decir dejar de subsidiar empresas que no sirven para nada, no en esa lógica. Lo mismo que había dicho el de la privatizadora. dictadura con respecto a las empresas artificiales. Retrógradas les dice. Exactamente, sí. Es fuertísimo el discurso, pero bueno, Y es es siempre el propio mismo. de un No, contexto. pero era muy claro, alineado Sí. al gobierno nacional. Hay otro momento en el que habla y dice que los derechos de exportación A la son inversa. el muro de Berlín, dice, ¿no? En un momento. Digamos, pensemos que es un contexto full finalización de la Guerra Fría, Sí. consenso neoliberal, digo, es ese marco en el cual este tipo está diciendo eso, ¿no? Para entenderlo en contexto. Sí. No, digo, también esto, ¿no? No es que la sociedad rural también se alinea con lo que dice Menem, sino por el contrario, la sociedad rural siempre dice lo mismo. Los que se alinean o no, los que deciden alinearse o no, Exacto. son los gobiernos. Exacto, pero porque vemos que ya vimos 3 gobiernos, bueno, 2 gobiernos hasta ahora, Menem y Alfonsín, y le plantean lo mismo, quiten los derechos de exportación, quiten Financiense las como, retenciones. como sea menos con nosotros. Exacto, dejen de jodernos a nosotros, vayan a joder a la industria, ¿no? Que es ficticia. Industria ficticia Industria también. ficticia. La manufacturera. Le aviso a Luca que el siguiente video lo vamos a saltear. Que de la Rúa le plantean No. exactamente lo mismo. Ese. Con De la un Rúa- hecho que De está la muy Rúa es bueno. así. Le Sí. citan, no está así, serio, está bueno el video, pero lo vamos a saltear porque quiero llegar a otro presidente. Le plantean con una anécdota sobre Mitre y Sarmiento, algo No, así, por Dios. y le plantean, bueno, nada, que Sacar los derechos el de campo tiene exportación. razón y que está planteando los derechos de Silvarían hasta a exportación. Sarmiento, me parece, de la Obvio. sociedad rural en algunos casos. ¿Cómo? Silbarían hasta a Sarmiento. Y Mucha habría que plata en ver. escuelas. Habría que ver. Bueno, una cosa también es ir viendo las estéticas en cada una de las expo rural Sí. de las personas que están en las tribunas. Mm. También está buenísimo. Sí. Es algo que es un ejercicio que Qué estuve haciendo hoy. obsesión rarísima que tenés igual. Hoy que se Eh, clava en la Estuve Uniclo. haciendo hoy. Una ¿Cómo? camperita Uniclo. Va cambiando mucho, pero de un Claro. año para otro. Es raro, es raro. Lino, pero mucho bueno, lino. Mucho lino, mucho... Traje ahora. Después vamos a tener gobierno de Dualde no va a ir. Digamos, de la Rúa ya conté y lo salteamos. Dualde no va a ir, El va a más ir su secretario de revolucionario. Agricultura, va a estar medio Sí. picado igual. Durante el kirchnerismo, ni Néstor ni Cristina van. Ujú. Sí, los discursos van a ser contrarios al gobierno. Claro. Y después, en 2015, A ver. tenemos un cambio de gobierno, asume Mauricio Macri. Y en agosto del 2000... Ah, perdón. Bueno, ya me quedo tarde. Pero ¿Qué? está interesante también en la de la Rúa, es en agosto del 2001. Sí. Entonces le plantean la cuestión también del disgusto de la gente, Claro. la falta de expectativa. Está muy bueno cómo se va construyendo el contexto que va a derivar en diciembre del 2001, ¿no? Macri. Pero Macri, agosto de 2016, va nuevamente Muchos a la amigos Expo tiene. Rural. Vamos a ver quién es el presidente de la sociedad rural en ese momento, que es Echeverre, Luis Íntimo. Echeverre, íntimo, y así lo van a recibir. Vamos primero al video de recibimiento de Mauricio Macri en la Expo Rural de 2016. Especialmente, bienvenido, señor presidente de la Nación. Juliana, sí. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, sí. La bufandita de Macri. Cultivar el suelo. Sí se puede. Ay, por favor. No. La sociedad rural Al está, o sea, unísono, la gente al que se va a la unísono, expo rural. No no se es pudo chiflido. igual, no se pudo. No. 2016, parecía que se 2016. podía, ¿no? Pero Hace bueno, 150 ahí años, podemos volver. Me parecía un conjunto interesante. de- Ah, 150 años de la sociedad rural en este caso. Me Claro. parecía interesante ver el contexto, la contradicción con Alfonsín, que bueno, también, dos gobiernos que tenían participación radical, bueno, uno puramente radical, el otro con participación radical, la respuesta Con es sumisión distinta. Con Son sectores participación diferentes. Pasiva. pasiva, muy pasiva. Pasiva. El siguiente que traje es en 2019. Ya Echeverre, que era el que estaba El ahí, presidente. ya va a ser ministro de Macri, ministro Bien. de producción de Macri. En la Expo Rural de 2019 se va a festejar el hecho de que se haya creado ese tenemos ministerio. Claro. Dice Ah, mira. que no lo Ahí traje lo ese recorte, tenés. pero dice eso. No y le saludo. piden ajuste a las provincias, le piden que mejoren las rutas para el campo, no le piden demasiado al gobierno nacional, ¿Con qué aunque plata? ¿Y el derecho de exportación? van a nuevamente a pedir eliminar. Vamos a escucharlo. A ver.
La economía argentina tiene que volver a crear trabajo de calidad. El campo y su agroindustria son reales generadores de empleo a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio nacional, allí donde a veces ningún otro sector llega. Claro. Pero para poder alcanzar todo peón nuestro potencial, en 10 kilómetros necesitamos que se eliminen de una vez por todas los derechos de exportación. Nuevamente lo mismo. Volvamos porque estamos cerrando. También van a pedir flexibilización laboral. Va a aparecer en varias de las... Bueno, pero lo que se ve es lo que decía Delphi, ¿no? Un reclamo unificado permanentemente con la misma demanda, la misma línea, más o menos alineados al gobierno. Claro. Vimos que con el menemismo y con el macrismo se ve que hay una simpatía particular. En realidad, claro, también lo dijo Delphi, el gobierno se alinea. Y sí. Porque la línea es la misma, siempre. Son 158 años de la misma línea. A mí lo que me parecía interesante... yo quise, en un momento pensé hacerlo en comparada, porque la Expo Rural es lo mismo que el Te Deum para la Iglesia Católica. Donde cada 25 de mayo la Iglesia Católica le plantea a los gobiernos de turno su agenda, ¿no? Pero esa sí fue cambiando mucho. Le habla de los pobres, le habla de los pobres. Sí. Depende. No sé si cambió tanto. Si uno mira la continuidad, el planteo es siempre el mismo. Es por la pobreza, digamos, se lo hicieron a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que dejaron de ir. No, pero digo, en años de dictadura. Ah, bueno, no, está hablando en periodo democrático. Habría que ver cómo sería el de dictadura. Claramente había un alineamiento. Claro. Bueno, es un periodo complicado el de la dictadura porque la Iglesia Católica no es una institución monolítica en ese sentido. Es heterogénea y tenés documentos del episcopado que salían a cuestionar la desaparición de personas y curas en los centros clandestinos de detención y autoridades vinculadas a la cúpula militar. Bueno, curas desaparecidos. Exacto. Digamos, por eso no lo quiero abordar acá, pero me parecía que son dos momentos donde cada institución, sociedad rural y la Iglesia Católica, que son de las más importantes de la Argentina, tienen su evento para plantearle al gobierno de turno: esta es nuestra preocupación. Y que el país escucha también. Y el país escucha. Bueno, así como debiera existir algo así, pero con el pueblo argentino, ¿no? Son las elecciones, ¿no? Debería serlo. Un poco. Medio corto, ya la tienen todos los años históricamente con fecha registrada y esto de cada 4. Deberíamos encontrar una manera. Cada dos, digámosle. Excelente. Me encantan estos repasos con archivos históricos. Así viene que bien, viene bien. Viene bien, y bueno, el viernes entonces tenemos la salida del nuevo capítulo. Viernes, la fiesta del monstruo en Spotify, después veremos si sale por YouTube, pero Spotify. Excelente, bueno.